Para estas 6 mujeres, su necesidad de tener la razón y controlar a los demás se convirtió en una obsesión que consumió sus vidas, desde cruzadas por cupones hasta vigilantismo en estacionamientos. Estas son las historias de Karens cuyas confrontaciones finales terminaron de formas que nadie podrían haber predicho. Era el 3 de abril de 2016, y el sol de la tarde se filtraba por las ventanas de un supermercado en Baton Rouge, Luisiana, mientras los compradores navegaban por los pasillos concurridos durante la hora pico después del trabajo. La tienda de 3.250 metros cuadrados zumbaba con los sonidos familiares de los carritos de compras, los escáneres de las cajas registradoras y el ocasional llanto de un niño mientras las familias se abastecían para la semana siguiente. Margaret Thompson ajustó su colección de bolsas reutilizables mientras examinaba la sección de productos con el ojo crítico de alguien que se había nombrado a sí misma como la inspectora no oficial de alimentos orgánicos de la tienda. A los 52 años, la instructora de yoga había convertido la alimentación saludable en una obsesión por la pureza de los alimentos que consumía todos sus momentos despiertos. Su apartamento estaba lleno de libros sobre toxinas, pesticidas y lo que ella llamaba el envenenamiento corporativo del suministro de alimentos de Estados Unidos. La reputación de Margaret la precedía en cada tienda de comestibles en el área metropolitana de Baton Rouge, donde los empleados se preparaban cuando la veían acercarse con su lupa y tiras de prueba de pH que ella creía podían revelar residuos de pesticidas, aunque en realidad estaban diseñadas para pruebas de agua. Había memorizado los requisitos de certificación orgánica de docenas de granjas y solía interrogar a los gerentes de productos sobre los orígenes de cada fruta y verdura. Lo que comenzó como un compromiso con la alimentación saludable se había convertido en una elaborada teoría de conspiración que involucraba a agricultores convencionales, cadenas de supermercados y agencias gubernamentales que ella creía que estaban envenenando deliberadamente a la población. Ya había sido vetada en 2 tiendas por acosar a los clientes sobre sus elecciones de comida. Sin embargo, ella se dirigió a diferentes sucursales de mercados más pequeños que no tenían sistemas de seguridad compartidos, ingresando desapercibida a pesar de las prohibiciones anteriores. Esa tarde, Margaret había llegado con su equipo de pruebas para inspeccionar la sección de productos del supermercado, decididas a exponer lo que ella llamaba la contaminación de alimentos orgánicos con productos convencionales. Había traído sus tiras de pH, lupa y un cuaderno para documentar violaciones de los estándares orgánicos. Margaret comenzó su proceso de inspección examinando manzanas orgánicas con su lupa, buscando signos de residuos de pesticidas o contaminación cruzada con productos convencionales. Cuando ella descubrió que las manzanas convencionales y orgánicas estaban exhibidas en contenedores adyacentes, comenzó una fuerte charla sobre la contaminación y el fraude al consumidor, exigiendo que el gerente de productos separados inmediatamente todos los artículos orgánicos. El gerente de la tienda explicó amablemente que los productos estaban debidamente etiquetados y cumplían con todos los requisitos regulatorios. La voz de Margaret se elevó hasta un grito cuando acusó al personal de envenenar deliberadamente a los clientes. Sacó un pequeño frasco de spray que había comprado en un sitio web marginal de bienestar, un Mist Detox a base de alcohol que creía podía neutralizar las toxinas en la comida. Margaret comenzó a rociar los productos convencionales mientras gritaba sobre el envenenamiento por pesticidas, diciendo que estaba descontaminando la comida para la seguridad de otros clientes. El aerosol contenía una solución a base de alcohol altamente inflamable que ella creía neutralizaría los residuos químicos. Cuando un empleado de la tienda intentó detenerla, Margaret continuó rociando mientras sacaba su teléfono para documentar lo que llamó resistencia corporativa a la seguridad alimentaria. Varios compradores recordaron haber olido fuertes vapores químicos momentos antes del destello. Mientras Margaret se grababa a sí misma rociando los productos y dando una charla sobre la contaminación, accidentalmente activó su encendedor mientras intentaba iluminar las etiquetas de certificación orgánica para su video. La llama encendió el spray a base de alcohol que había estado usando generosamente en toda la sección de productos, creando un fuego instantáneo que la envolvió de inmediato. Margaret Thompson sufrió quemaduras mortales por el incendio que había comenzado accidentalmente con su propio spray de descontaminación. Murió antes de que los paramédicos pudieran llegar, su teléfono todavía grabando mientras las llamas consumían sus teorías conspirativas sobre alimentos orgánicos junto con su vida. Los investigadores descubrieron que su coche contenía miles de páginas de teorías conspirativas impresas sobre la contaminación de alimentos. Curiosamente, el monedero de Margaret contenía una nota escrita a mano que decía: «Hoy revelo la verdad sin explicación». Un detalle que desató especulaciones interminables sobre si había planeado algo aún más extremo que sus enfrentamientos habituales.
Era 18 de noviembre de 2014 y la acogedora atmósfera de Green Coffee House en Portland, Oregón, se llenaba con los sonidos familiares de las máquinas de espresso, conversaciones tranquilas y el suave clic de los teclados de las laptops. El espacio de almacén convertido contaba con paredes de ladrillo expuestas, muebles vintage y grandes ventanas que proporcionaban luz natural para docenas de freelancers, estudiantes y trabajadores remotos. Brenda Morrison organizó su computadora portátil, monitor externo y materiales de diseño gráfico en 2 mesas cerca del router principal de Wi-Fi, creando una oficina improvisada que defendió con instintos territoriales. A los 52 años, la diseñadora gráfica freelance se había autoproclamado la monitora no oficial del uso de Wi-Fi público, cronometrando a otros clientes con un cronómetro y confrontando a cualquiera que excediera lo que ella consideraba un tiempo razonable de Internet. Su rutina diaria consistía en llegar a la hora de apertura para reclamar el mejor lugar y defender agresivamente su territorio. La obsesión de Brenda con la vigilancia del Wi-Fi se había desarrollado durante el año pasado, ya que su negocio de diseño gráfico luchaba y pasaba cada vez más horas en las cafeterías. Había creado teorías elaboradas sobre el robo de ancho de banda y el uso gratuito de Internet, convencida de que otros clientes estaban ralentizando deliberadamente su conexión para sabotear su trabajo. La transformación de cliente tranquilo a justiciera del Wi-Fi había sido gradual, comenzando con sugerencias educadas sobre compartir recursos de Internet y escalando a confrontaciones agresivas con estudiantes universitarios y otros trabajadores independientes. A Brenda le habían pedido que se fuera de varios establecimientos por acosar a los clientes, pero siempre regresaba al día siguiente con renovada determinación. Esa mañana, Brenda había notado a un estudiante universitario trabajando en lo que parecía ser un trabajo de investigación, con su portátil abierto durante más de 2 horas. En la mente de Brenda, esto constituía un robo de ancho de banda que impactaba directamente su capacidad para subir archivos de diseño gráfico grandes a los clientes. Brenda se dirigió a la mesa del estudiante con su cronómetro en la mano, lanzándose a una fuerte charla sobre la etiqueta del Wi-Fi. Cuando el estudiante la ignoró y siguió trabajando, ella escaló la situación intentando desconectar el router principal de la pared. El dispositivo estaba montado a unos 2,5 metros de altura para evitar manipulaciones, pero Brenda estaba decidida a alcanzarlo y afirmar su control. Arrastró una vieja silla de madera que había sido parte de la colección de muebles vintage de la cafetería. La silla mostraba signos de desgaste y tenía una pata suelta que el personal había estado pensando en reparar. Brenda se subió a la inestable silla, estirándose para alcanzar el enrutador mientras seguía dando una conferencia a la sala sobre el uso gratuito de Internet. Los empleados le gritaron que bajara, pero el momento pasó demasiado rápido para que alguien la alcanzara. La vieja silla de madera, debilitada por años de uso, se derrumbó bajo su peso. Ella cayó hacia atrás desde una altura de 8 pies. Su cabeza golpeó el suelo de concreto con gran fuerza. El impacto causó un trauma craneal severo y una fractura en el cráneo. Brenda Morrison perdió el conocimiento de inmediato y murió por una lesión cerebral masiva antes de que los paramédicos pudieran llegar. Su caída fue presenciada por docenas de clientes que llamaron al 911, pero el daño de golpear el suelo de concreto fue demasiado severo para sobrevivir. Los investigadores encontraron que Brenda había estado documentando el uso de Internet de otros clientes en un diario detallado, incluyendo fotos e información personal. Este descubrimiento planteó preguntas sobre si su control del Wi-Fi estaba ocultando un comportamiento de acoso más serio. Era el 22 de julio de 2017 y el calor abrasador de la tarde de Fresno, California, creaba ondas brillantes sobre el vasto estacionamiento de asfalto del Walmart Supercenter, mientras cientos de compradores navegaban por el laberinto de coches buscando espacios disponibles. La temperatura había alcanzado los 104 grados, haciendo que los ánimos se encendieran aún más de lo habitual. Linda Martínez estaba sentada en su Honda Civic con aire acondicionado, observando el estacionamiento con binoculares mientras tomaba notas detalladas en un cuaderno de espiral dedicado a documentar lo que percibía como violaciones de carritos de compras. A los 45 años, la cajera del banco había transformado la vigilancia de los carritos de compras en su cruzada personal, pasando sus fines de semana patrullando centros comerciales y enfrentándose a los clientes que no devolvían sus carritos a las áreas designadas. La consola de su coche contenía avisos de infracción hechos en casa, una cámara digital y una cinta métrica para documentar el abandono de carritos. La obsesión de Linda con la justicia de los carritos de compras comenzó hace 2 años, cuando fue testigo de cómo un carrito descontrolado arañó su auto en un estacionamiento, lo que la llevó a estudiar las políticas de las tiendas y desarrollar un conocimiento enciclopédico de la etiqueta de los carritos de compras.
Se había nombrado a sí misma como una justiciera vigilante, fotografiando carritos abandonados y dando conferencias a los compradores sobre sus responsabilidades cívicas. La escalada de documentar violaciones a confrontar activamente a otros compradores fue gradual, comenzando con recordatorios educados sobre las políticas de devolución de carritos y evolucionando hacia confrontaciones agresivas. Linda llevaba tarjetas de presentación identificándose como voluntaria de cumplimiento de carritos de compras y solía dar charlas a los clientes sobre el contrato social de los espacios comerciales compartidos. Esa tarde, Linda vio a una familia cargando comestibles en su minivan mientras su carrito vacío estaba desatendido cerca, rodando lentamente hacia otros autos estacionados bajo el calor de 40 grados centígrados. Decidida a asegurarse de que aprendieran el comportamiento adecuado en el carrito de compras, Linda se acercó para confrontarlos por su comportamiento negligente. Cuando la familia terminó de cargar sus compras y se preparaba para irse, Linda se posicionó directamente detrás de su carrito y lanzó su discurso preparado sobre la responsabilidad con los carritos de compras. Los padres frustrados, lidiando con niños cansados y alimentos congelados derritiéndose en el calor extremo, intentaron recuperar su carrito para devolverlo correctamente. En lugar de permitirles llevarse el carrito, Linda lo agarró y comenzó a empujarlo de regreso hacia su vehículo mientras gritaba sobre el deber cívico y la cortesía minorista. Estaba decidida a completar su discurso sobre la etiqueta adecuada para los carritos de compras, incluso mientras retrocedía el pesado carrito de metal hacia la minivan de la familia a aproximadamente 2 millas por hora. Linda, concentrada en su conferencia y sin mirar por dónde iba, retrocedió directamente hacia el camino de la SUV de otro comprador que estaba retrocediendo lentamente de un espacio de estacionamiento. El resplandor de la tarde reflejado en los parabrisas de los coches estacionados y la posición agachada de Linda detrás del carrito la hicieron casi invisible en el espejo retrovisor de la SUV. El conductor, revisando sus espejos en busca de peatones, no la vio hasta que fue demasiado tarde. Linda fue golpeada por el vehículo que daba marcha atrás y cayó al suelo, sufriendo un trauma craneal masivo que la mató en pocos minutos. El conductor fue interrogado inicialmente, pero las imágenes de seguridad mostraron claramente el comportamiento errático de Linda y su falta de atención al tráfico mientras perseguía su cruzada de carritos. Su coche contenía más de 3.000 fotografías de carritos de compras abandonados, evidencia de una obsesión que había consumido su vida y finalmente causó su muerte. Era el 15 de enero de 2015 y el ambiente de compras después de las fiestas en una gran tienda departamental en Tampa, Florida, estaba lleno de clientes que devolvían regalos no deseados y aprovechaban las ofertas de liquidación. El departamento de atención al cliente de la tienda de 120.000 pies cuadrados ha estado abrumado desde el día de Año Nuevo con devoluciones, cambios y quejas de compradores lidiando con compras navideñas. Susan Rodríguez empujó un carrito de compras lleno de ropa de diseñador, zapatos y accesorios hacia el mostrador de atención al cliente. Sus ojos brillaban con la confianza de alguien que había perfeccionado una estafa elaborada. A los 41 años, la asistente administrativa había transformado las devoluciones de productos en un lucrativo negocio paralelo, utilizando recibos fraudulentos y tarjetas de crédito robadas para devolver mercancía obviamente usada y obtener reembolsos completos. Su habitación libre se había convertido en un almacén de bienes robados. La operación de fraude de devoluciones de Susan había generado más de $30.000 en ganancias ilegales durante los últimos 2 años, financiada por una red elaborada de identidades falsas, tarjetas de crédito robadas y recibos falsificados. Mantuvo hojas de cálculo detalladas para seguir sus actividades fraudulentas en docenas de tiendas, rotando entre ellas para evitar ser detectada mientras establecía relaciones con empleados ingenuos. La evolución de devoluciones fraudulentas ocasionales a una empresa criminal a gran escala fue gradual, comenzando con devoluciones legítimas que Susan se dio cuenta de que podían ser manipuladas para obtener ganancias. Ella había estudiado las políticas de la tienda y desarrollado métodos cada vez más sofisticados para crear documentación falsa. Esa tarde, Susan había llegado con su estafa más ambiciosa hasta ahora. Un carro lleno de ropa de diseñador obviamente usada que planeaba devolver usando recibos falsos. La mercancía mostraba claros signos de uso, incluyendo manchas de maquillaje, tela estirada y etiquetas faltantes. Susan se acercó al mostrador de servicio al cliente, presentando una pila de recibos obviamente fraudulentos de mercancía que claramente había sido usada extensamente. Cuando el gerente de servicio al cliente examinó la mercancía y notó la clara evidencia de uso, Susan se volvió cada vez más agresiva. Ella afirmó que la tienda la estaba discriminando y amenazó con presentar quejas ante la sede corporativa.
El gerente explicó amablemente que no podían aceptar devoluciones de mercancía obviamente usada sin la documentación adecuada. La respuesta de Susan fue volverse violenta, lanzando perchas y prendas de ropa a los empleados mientras gritaba sobre el servicio al cliente y el robo corporativo. Decidida a tomar lo que consideraba suyo por derecho, Susan trepó por encima del mostrador de atención al cliente para acceder directamente a la caja registradora. Su rostro estaba enrojecido de ira y su respiración se había vuelto rápida y laboriosa por el esfuerzo físico y el estrés extremo de la confrontación. Años de mala alimentación, fumar y hipertensión no tratada habían pasado factura a su sistema cardiovascular. Mientras Susan se acercaba a la caja registradora, gritando a los empleados, la combinación de extrema ira, esfuerzo físico y su condición cardíaca preexistente provocó un gran ataque al corazón. Se agarró el pecho y se desplomó detrás del mostrador de atención al cliente. Su rostro se volvió azul mientras su corazón dejaba de latir. A pesar de los intentos inmediatos de RCP por parte de los empleados de la tienda y los paramédicos que llegaron en cuestión de minutos, Susan Rodríguez murió de un paro cardíaco en el área de atención al cliente, rodeada de la mercancía fraudulenta que había intentado devolver. El estrés y la furia de su estafa fallida literalmente hicieron que su corazón fallara. La investigación reveló una extensa red criminal que involucra identidades robadas y estafas de devolución que totalizan más de $75.000. Curiosamente, el bolso de Susan contenía un billete de lotería para el sorteo de esa noche valorado en $50 millones, un billete que nunca llegaría a revisar, dejando a la gente preguntándose si su vida delictiva podría haber terminado de manera diferente si hubiera esperado solo un día más. Era el 9 de septiembre de 2013 y la hora punta para cenar en un restaurante de comida rápida en Phoenix, Arizona. Creaba una sinfonía caótica de freidoras chisporroteantes, temporizadores pitando y órdenes gritadas mientras los empleados adolescentes luchaban por satisfacer las demandas de los clientes hambrientos. La temperatura exterior había alcanzado los 108 grados Fahrenheit, llevando a la gente a interiores y creando filas más largas de lo habitual. Debra Walsh ajustó la configuración de la cámara de su teléfono mientras se preparaba para documentar lo que planeaba sería otro enfrentamiento exitoso con trabajadores de salario mínimo. A los 38 años, la recepcionista dental había convertido el quejarse en una forma de arte, visitando a diario el mismo local de comida rápida para encontrar fallas en todo, desde la temperatura de la comida hasta la velocidad del servicio. La galería de fotos de su teléfono contenía cientos de imágenes de comidas supuestamente de mala calidad, que usaba como evidencia en sus frecuentes demandas de comida gratis. La rutina diaria de Debra involucraba visitas estratégicas a restaurantes de comida rápida durante las horas pico, cuando los empleados estresados tenían más probabilidades de cometer errores que ella podría explotar. Había memorizado los procedimientos de quejas corporativas de docenas de cadenas y podía recitar números de políticas específicas durante sus confrontaciones con trabajadores adolescentes. La transformación de quejarse ocasionalmente a convertirse en una estafadora profesional de alimentos comenzó cuando Debra descubrió que un comportamiento agresivo y las amenazas de exposición en las redes sociales podían resultar en comidas gratis y tarjetas de regalo. Había desarrollado esquemas cada vez más elaborados para fabricar quejas, incluyendo traer su propia comida fría para reclamar violaciones de temperatura. Esa noche, Debra había llegado durante la hora pico de la cena a las 6 de la tarde con su teléfono completamente cargado y su estrategia de quejas preparada. Ella pidió su comida habitual y de inmediato comenzó su proceso de inspección, fotografiando la hamburguesa desde múltiples ángulos mientras comentaba en voz alta sobre su supuesta mala elaboración. Cuando el cajero adolescente se ofreció a rehacer la hamburguesa, Debra rechazó la solución y exigió hablar con el gerente de inmediato. Comenzó a grabar la interacción mientras explicaba a otros clientes que estaba documentando discriminación y mal servicio para exponerlo en redes sociales. El gerente, un estudiante universitario de 19 años, respondió cortésmente a las quejas de Debra y ofreció múltiples soluciones, incluyendo un reembolso, una comida de reemplazo o un crédito en la tienda. Ninguna de estas opciones satisfacía a Debra, quien había venido específicamente a crear una confrontación. Decidida a conseguir el ángulo de cámara perfecto para su video de queja, Debra se subió al mostrador de servicio mientras seguía filmando y reprendiendo a los empleados. Quería capturar lo que decía eran violaciones del Código de Salud en el área de la cocina, a pesar de no tener conocimiento de las regulaciones reales de seguridad alimentaria. Mientras gesticulaba dramáticamente para su video y regañaba a los trabajadores adolescentes, Debra dio un paso hacia atrás en el estrecho mostrador para obtener una toma más amplia. Perdió el equilibrio y cayó hacia atrás fuera del mostrador, golpeándose la cabeza contra el duro suelo de baldosas con una fuerza tremenda. El impacto causó un trauma severo en la cabeza y una fractura de cráneo.
Debra Walsh murió por una lesión cerebral masiva en cuestión de minutos después de su caída, su teléfono aún grabando mientras yacía inmóvil en el suelo del restaurante. Las imágenes de su teléfono mostraron que había planeado publicar la confrontación en las redes sociales con el título "Exponiendo la corrupción de la comida rápida", una publicación que nunca fue publicada, dejando a sus seguidores preguntarse qué había pasado con su dosis diaria de contenido de quejas. Era el 12 de marzo de 2018 y la tranquila atmósfera matutina de la Clínica de Asociados Pediátricos en Denver, Colorado, fue interrumpida por el sonido de gritos y metales chocando cuando los padres que llegaban a las citas de sus hijos encontraron un obstáculo inesperado. La consulta médica, situada en un tranquilo centro comercial suburbano, normalmente ofrecía un ambiente tranquilo para revisiones de rutina y vacunaciones. Pero el horario de hoy sería interrumpido por un acto de protesta extremista que se volvería mortal. Margaret Johnson ajustó las pesadas cadenas envueltas alrededor de su cintura mientras se preparaba para hacer lo que creía que sería una postura heroica contra lo que llamaba tiranía médica. A los 44 años, la agente inmobiliaria se había obsesionado con teorías de conspiración antivacunas después de pasar incontables horas en grupos de redes sociales que promovían desinformación peligrosa sobre inmunizaciones infantiles. Su transformación de exitosa mujer de negocios a activista radical le había costado clientes, amistades y relaciones familiares. Pero Margaret creía que estaba luchando para salvar a los niños de lo que ella veía como un envenenamiento patrocinado por el gobierno. El descenso de Margaret hacia el extremismo antivacunas había comenzado 2 años antes, cuando el hijo de su hermana desarrolló fiebre después de las vacunas de rutina, un evento que Margaret estaba convencida de que era evidencia de una conspiración médica masiva. Se había sumergido en comunidades en línea que reforzaban sus miedos y ofrecían interpretaciones cada vez más radicales de la investigación médica. Su oficina en casa estaba llena de artículos impresos de sitios web desacreditados, carteles hechos a mano con consignas alarmantes y un megáfono que usaba durante sus frecuentes protestas fuera de las instalaciones médicas. La escalada del activismo en línea a la confrontación en el mundo real fue gradual, comenzando con compartir esta información en las redes sociales y evolucionando hasta interrumpir citas médicas y acosar a trabajadores de la salud. A Margaret la habían arrestado múltiples veces por entrar sin permiso en consultorios pediátricos, pero cada arresto solo reforzaba su creencia de que estaba siendo perseguida por revelar la verdad. Su coche contenía cajas de folletos con afirmaciones médicas inventadas y una colección de cadenas y candados para sus planeados actos de desobediencia civil. Esa mañana, Margaret había llegado a la clínica pediátrica con un plan detallado para encadenarse a la entrada principal durante una clínica de vacunación programada, impidiendo que los padres accedieran a lo que ella creía que eran procedimientos médicos peligrosos. Había promovido la protesta en las redes sociales, animando a otros activistas antivacunas a unirse a ella en lo que llamó una misión para proteger a los niños inocentes del daño médico. Margaret comenzó su protesta envolviendo cadenas pesadas alrededor de su cintura e intentando asegurarse a la puerta principal de vidrio de la oficina médica. Había practicado el procedimiento en casa, pero la ejecución real resultó ser más difícil de lo anticipado mientras luchaba con los candados tratando de operar su teléfono para transmitir el evento en vivo para sus seguidores en línea. Mientras Margaret aseguraba las cadenas, comenzó a gritar a través de su megáfono sobre la tiranía médica y los peligros de las vacunas, su voz resonando en el estacionamiento del centro comercial. Los padres que llegaban con sus hijos para las citas se vieron obligados a presenciar su comportamiento cada vez más errático mientras afirmaba que estaba protegiendo a sus hijos del envenenamiento y el control mental. Cuando el personal de seguridad llegó e intentó sacar a Margaret de la propiedad, ella se volvió violenta y empezó a agitar la pesada cadena que aún estaba atada a su cintura. Los 2 metros de cadena de metal se convirtieron en un arma peligrosa mientras Margaret se agitaba salvajemente, tratando de evitar que alguien se acercara o interfiriera con su protesta. En sus movimientos frenéticos, Margaret perdió el control de la pesada cadena y se golpeó la cabeza con una fuerza tremenda. Los eslabones de metal conectaron con su sien, causando un trauma severo en la cabeza y una fractura en el cráneo. El impacto fue tan fuerte que Margaret perdió el conocimiento de inmediato y se derrumbó al suelo, todavía encadenada al marco de la puerta. Margaret Johnson murió por la grave lesión cerebral causada por su propia cadena, sangrando internamente mientras sus folletos antivacunas se esparcían alrededor de su cuerpo en la brisa de la mañana. Su transmisión en vivo siguió grabando mientras moría, transmitiendo sus últimos momentos a la comunidad en línea que había alentado su comportamiento extremista.
La oficina pediátrica se vio obligada a cerrar por el día, causando que docenas de niños perdieran vacunas importantes. La investigación reveló que Margaret había estado planeando protestas cada vez más peligrosas, incluidos intentos de interrumpir las salas de emergencia de los hospitales y las conferencias médicas. Curiosamente, el teléfono de Margaret contenía un borrador de publicación en redes sociales programado para más tarde ese día que decía: «Si algo me pasa, sepan que morí luchando por la verdad». Un mensaje que sugería que pudo haber anticipado el peligroso resultado de su protesta, planteando preguntas sobre si su muerte fue accidental o una forma de martirio por su causa. Gracias por ver estas historias de Karens, cuya necesidad de controlar a los demás llevó a su caída. Haz clic en el siguiente video para más relatos impactantes.